Creo que todos somos conscientes de que hay algo llamado cambio climático y que hay países y que hay ciudades que han sufrido devastaciones a causa del mismo. La más reciente fue el tema de la Dana en Valencia y es justamente el día de hoy que vamos a hablar del sitio donde se toman todas las decisiones para hablar de estrategias de mitigación contra el cambio climático y también para adaptarnos al mismo. Y justamente para hablarnos de este tema, hoy voy a presentar a Guillem Rius, que no solamente es un gran amigo, sino también es investigador de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Salud Global de Barcelona. Él se centra en investigar los impactos sociales y ambientales de los combustibles fósiles y en diseñar estrategias para dejar de extraerlos. Hace poco, él estuvo del 11 al 22 de noviembre participando en la COP29 que se celebró en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán. Y nos va a contar toda su experiencia en esta entrevista. Así que sin más, comencemos. Guillén, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Estoy muy contenta que estés aquí conmigo en este espacio de arquitectura sostenible. Y bueno, sé que estuviste en Azerbaiyán en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año, del 2024, y me gustaría que nos compartieras un poco tu experiencia, a todos los que no pudimos asistir presencialmente. Y bueno, ¿no? Aquí vengo directamente a la primera pregunta, que nos cuentas de qué temas se trataron principalmente en esta COP y cuáles consideras que son los más urgentes pues resolver con toda la problemática que tenemos actualmente contra el cambio climático. Bien, primero de todo, muchas gracias por invitarme a este espacio. Realmente un placer estar aquí, poder compartir mi experiencia en la COP. Pues bien, yo representé como parte de la delegación de la Universidad de Barcelona a la universidad en este espacio multilateral donde se deciden pues, las grandes decisiones referentes al clima. Para aquella gente que no sepa qué son las COP, COP significa The Conference of the Parties, y son unas conferencias que están bajo el paraguas de las Naciones Unidas, donde más de 200 países se unen una vez al año para, en el caso del clima, para discutir cuáles son las decisiones que se deben tomar para, en este caso, combatir la crisis climática. Tengo que decir que hay diferentes COPs, de hecho hay tres. Hay una que es de clima, que se hace anualmente, esa que decíamos que este año se hizo en Azerbaiyán, pero también hay una COP de biodiversidad que se hizo este mismo año también en Cali, en Colombia, y hay una COP de certificación también que se hace cada X años. Entonces, en la COP del clima, este año se decidían cosas muy importantes relacionadas con financiación. Este año se decidía quién y en qué cantidad se va a financiar, por un lado, la mitigación del cambio climático, es decir, cómo reducimos las emisiones que sabemos que calientan el planeta y que causan el cambio climático, cómo se va a financiar la adaptación a las consecuencias que ya vemos diariamente que tiene el cambio climático, cómo las sociedades se van a adaptar a esta nueva circunstancia, y finalmente, cómo se financia lo que se llama el loss and damage, es decir, aquellos eventos sobrevenidos debido al cambio climático que causan grandes destrozos, como se ha visto recientemente en Valencia. Por lo tanto, en la COP del clima se decidía quién paga y también se decidía aspectos importantes sobre el artículo 6 de los Acuerdos de París. Este artículo 6 eh, legisla o habla sobre los créditos, los mercados de carbono. Entonces, durante 10 años se había estado discutiendo diferentes aspectos de este artículo y finalmente este año en la COP de Bakú, COP29, se acordó, se aprobó los aspectos que faltaban del artículo 6. Lo que se acordó en la COP, como te decía, eran aspectos de financiación. Entonces, después de las 2 semanas en que se llevaron a cabo estas negociaciones, y de hecho ya fuera del término, cuando ya se había terminado, se llegó a un acuerdo a última hora sobre cuál era la cantidad que se debería pasar desde los países
cantidad de dinero desde países desarrollados a países en vías de desarrollo para que puedan llevar a cabo las transformaciones pues, energéticas, económicas necesarias, ¿no? Para hacer frente a los retos del cambio climático. Se acordaron traspasar 300.000 millones de dólares anualmente de 2025 a 2035 de países en desarrollo a países, de países desarrollados a países en desarrollo. Tengo que decir que los países en desarrollo pedían 1,3 trillones de dólares, es decir, pedían más de 3 veces más lo que se terminó acordando. Para poner esto un poco en perspectiva, lo que se acordó traspasar anualmente a estos países es bastante poco. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, la DANA del país de Valencia, ¿no? Las afectaciones producidas por la DANA, alcanzan más o menos unos 15.000 millones de dólares. Entonces, acordar 300.000 millones de dólares anualmente, si lo ponemos a escala planetaria, es bastante poco para poder hacer todas las transformaciones necesarias. Por eso la COP, de hecho, por la gran mayoría de actores, se ha hablado de que ha sido un fracaso a nivel de lo que se ha acordado. O sea que principalmente viene siendo un tema de financiación, ¿no? Esta COP29 se ha centrado en todo el tema de la financiación y cómo van a aportar todos los países que, digamos, que son los más ricos, a todos aquellos que hasta este momento pues no han tenido la oportunidad de desarrollarse al nivel de estos países que están ya desarrollados, ¿no? Y comúnmente vienen siendo los países de Latinoamérica, viene siendo India, bueno, esta división que siempre trae, ¿no? De Exactamente. países desarrollados contra países en vías de desarrollo. Exactamente, sí. Por lo tanto, como os podéis imaginar, aunque al final las decisiones en las COP se deciden por no objection, es decir, cuando termina, todos los países tienen que ratificar el texto final y lo que haces es objetar, no sé si lo digo bien en español, pero no object o no object. Con lo cual, al final, lo que se ha decidido de forma unánime, pero es verdad que muchos países, y sobre todo esos países que ya están sintiendo más los efectos del cambio climático, como por ejemplo los estados islas del Pacífico, que algunos de ellos ya están empezando a ver cómo el nivel del mar está subiendo y por lo tanto ya están pensando en tenerse que desplazar o mover a grandes proporciones, a grandes sectores de la población a otras islas o a otros sitios. Sobre todo estos se vieron pues se vieron obligados de alguna forma a ratificar un texto, una cifra que no comparten, pero es el único pues acuerdo que se pudo llevar a cabo. La COP fue un fracaso, por lo tanto, a nivel de financiación, pero tengo que decir que a día de hoy este marco, este espacio multilateral donde los países deciden sobre aspectos tan importantes como el cambio climático son totalmente necesarios para llegar a acuerdos a nivel mundial, ¿no? Supranacional. Por lo tanto, que la COP haya sido un fracaso no significa que debemos dejar de confiar en estos espacios, porque de hecho son los únicos espacios donde se podemos decidir cosas a nivel pues más allá de los estados. Claramente la participación es global, ¿no? No solamente son los países desarrollados los que participan en estas conferencias, sino ahora sí, a nivel global están participando todos los países porque al final lo que se busca es dar, por una parte, todo el tema de mitigación contra el cambio climático y por la otra, adaptarse, ¿no? A los cambios que ya se están viendo. Has mencionado el tema de que hay países que ya están sufriendo migraciones climáticas porque hay sitios donde ya no hay recursos naturales y por lo tanto se tienen que desplazar, o hay sitios por inundaciones, se han tenido que también mover a otras ubicaciones más altas y claramente hay países que están afectados más por este tema de situaciones y hay otros que menos y por lo tanto dicen, bueno, no participo tanto en ese tema de mitigar el cambio climático. Y aquí vendría mi siguiente pregunta, ¿no? Tú que estuviste ahí, es de cómo percibes más o menos la participación
de los países en desarrollo frente a los compromisos climáticos adoptados durante todo el tema de la COP29? Claro, yo creo que aquí el gran problema de las COPs y de todas estas negociaciones es que los países que ya parten de una buena posición a nivel de la capacidad que tienen para hacer la transición por ellos mismos o la capacidad que tienen para dar soporte a otros países que no están en esta situación aventajada, pues siempre hacen cálculos a nivel a corto plazo, ¿no? Entonces, la cifra, como decía, cuando la ponemos en contexto, la cifra final, digamos, acordada, es ridícula comparado con lo que se necesita hacer. Y bueno, he comentado ¿no? Poniéndolo en contexto con el dinero que se va a invertir o se va a poner para reconstruir todas las zonas afectadas de Valencia, es una parte significativa ya de estos 300.000 millones. Por lo cual pienso que es un error que los países ricos no inviertan más dinero sobre todo en mitigar, porque aunque adaptarse es muy importante, lo que estamos hablando hoy en día los científicos y también, digamos, la gente que lee las noticias es que las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando año tras año. Es decir, el año pasado se emitía menos que este año y seguramente con las trayectorias actuales el año que viene emitiremos más que este año actual, ¿no? Entonces, esto nos está no se está poniendo el foco en este aspecto de mitigación, sino que se está poniendo en otros aspectos como son la adaptación y lo que tenemos que hacer es reducir emisiones. Entonces, la participación de los países en desarrollo creo que ha sido pues a ser muy activos e intentar presionar a los países ricos para que hubiese más dinero pues invertido en estas tres cosas que he comentado. Pero también algunos de ellos, algunos países todavía considerados en desarrollo, pero grandes productores de petróleo, gas y de carbón, que son los tres combustibles fósiles, también hemos visto cómo han intentado cambiar el foco de las negociaciones hacia cosas que igual no eran tan importantes, ¿no? Y estoy hablando otra vez de no poner el foco en la mitigación y ponerlo en temas más de adaptación. Y podría poner el caso de Arabia Saudí, que es conocido como un país ya bastante rico, con muchos recursos que provienen de la extracción de combustibles fósiles y que han intentado por activa y por pasiva que no se tratase lo que se trató la COP pasada en Dubái, en que por primera vez en 30 años se acordó que los países deberían transicionar de los combustibles fósiles, en inglés transitioning away from fossil fuels, ¿no? Y este tema en la COP de Bakú, en Azerbaiyán, no se ha tratado. Con lo cual el foco se ha puesto en otros sitios, ¿no? Es, creo que ya lleva muchos años todo el tema de hablar de una transición energética, ¿no? Más en Europa, que hay países que tienen una dependencia energética hacia otros países vecinos y ahí viene el tema, ¿no? De ese blanqueamiento de que algunas veces hacen hacia los combustibles fósiles o como hace poco hicieron, bueno, no hace poco, ya tiene tiempo, que antes en algún momento la energía nuclear se descartó para continuar siendo utilizada como energía, pero después en algún momento algunos países se dieron cuenta de que no iban a llegar a cumplir de dotar la energía a su propio país y dijeron, bueno, ahora hagamos que la energía nuclear sea verde, ¿no? Y ahora es una energía que también está aprobada y está aceptada para este tema de la transición energética, que en algún momento dijeron, bueno, apostemos por la solar, apostemos por las renovables, pero cuando se dieron cuenta que no era tan factible técnica y económicamente, dijeron, bueno, y también la energía nuclear porque es verde. Exacto. Y claro, ¿no? Ahora tú has hablado de que hubo una financiación de 300.000 millones de dólares anualmente que se van a traspasar de países que tienen dinero a países que no pueden enfrentar el cambio climático. Y aquí vendría la siguiente pregunta, ¿no? Has hablado de ese avance muy concreto, pero ¿conoces otros avances que se hayan logrado en esta COP, aparte de este? Sí, quería solo hacer un pequeño detalle. No se está hablando de que van a traspasar directamente, que igual he utilizado yo este término, sino se va a movilizar esta cantidad de dinero. Y aquí hay un poco de truco, porque movilizar no significa hacer transferencias bancarias directamente a países pobres, sino significa también
dar préstamos con intereses a estos países. O sea, que ahí también hay toda una serie de críticas de cómo se van realmente a enviar esta cantidad de dinero anualmente hasta 2035 a los países pobres. Sí, ha habido otros avances a nivel de COP. El otro gran avance ha sido referente al artículo 6 de los Acuerdos de París, que regulan los mercados de carbono. Y aquí hay también, bueno, hay gente que estará muy contenta porque este tema llevaba 10 años discutiéndose, y se ha cerrado, finalmente se cerró el primer día de la COP, de hecho. Y ahora sí que veremos ya los próximos años como el tema de los mercados de carbono va a empezar a ganar fuerza. Eh, Principalmente se ha cerrado el tema de cuál va a ser la metodología para considerar que las emisiones se pueden compensar de alguna manera, y también cuáles van a ser el modo de supervisar que esto se hace de forma íntegra. Es decir, que no hay actores que intentan como mentir al sistema y cuelan cosas que no son emisiones compensadas. Entonces, un poco, la verdad es que con la gente que hemos hablado, se dice que lo que se ha acordado desde un punto de vista de la metodología o de la definición de lo que son los mercados de carbono es bastante, pues, como decía, íntegra. O sea, la gente está contenta en el sentido de que se van a considerar, por ejemplo, solo lo que son removals, lo que son eliminación de emisiones dentro de estos sistemas de mercado de carbono. Pero por otro lado, hay bastante crítica en que no se ha discutido, por ejemplo, qué pasa cuando tú como país o como empresa compras o intentas compensar tus emisiones en base a un proyecto, digamos, por ejemplo, un bosque, ¿no? Un bosque que captura dióxido de carbono. ¿Qué pasa si este bosque, debido al cambio climático, en algún momento se quema y se libera todo este dióxido de carbono que se ha capturado? Este tipo de cosas no se está discutiendo, con lo cual también todavía hay algunos detalles que se deberán ir cerrando. Vamos a ir viendo los próximos años eh, cómo se desarrolla todo el tema de los mercados de carbono. Pero en cualquier caso va a ser un tema que los próximos años escucharemos mucho, porque es una de las medidas que se espera que permita, por un lado, que el dinero llegue a la gente local, y también, que los países ricos puedan, pues de alguna manera, compensar, ¿no?, estas grandes emisiones que tienen. Iremos viendo cómo se desarrolla. ¿Podrías explicar brevemente acerca de qué son los mercados de carbono para la gente que no tiene ni idea? Sí, disculpa que no lo he explicado de buen principio. Sí, los mercados de carbono es un sistema que ya se estableció en el protocolo de Kioto, y la idea es que tú como, digamos, empresa, por ejemplo, que produces, no sé, cemento, ¿no? Y emites muchas emisiones, tú puedes compensar por estas emisiones. Es decir, si hay en otro lugar del mundo donde hay un proyecto, por ejemplo, de replantar bosques o, por ejemplo, restaurar ecosistemas que están degradados y que han perdido la función de captura de CO2, tú inviertes en otras empresas que se encargan de restaurar estos ecosistemas o replantar bosques, y se supone que hay una captura neta de emisiones, con lo cual tú compensas lo que has emitido, porque en otro sitio, en otro lugar del mundo, se está absorbiendo estas emisiones. Esto hay muchísima crítica detrás de esto, por varias razones. La verdad es que hasta ahora, como no se habían acordado este artículo 6, había un mercado voluntario de carbono, y ha habido un montón de, de denuncias por malas prácticas. Hay el caso de una empresa saudí que se llama Berra, que ha comprado grandes zonas de África para estos proyectos de
de compensación de CO2 y se ha visto que las comunidades locales han sido expulsadas. Hay, pues, la compensación realmente no ha sido la que ellos han dicho que la que prometían, con lo cual, bueno, hasta ahora no ha funcionado del todo. Se espera que ahora que esto ya estará dentro del paraguas de las Naciones Unidas y, digamos, relacionado con los acuerdos de París, que habrá mucha más, bueno, que se asegurará que esto funciona bien. Se tendrá que ver. Hasta ahora yo no puedo decir que vaya a funcionar. Tendremos que ver. Bueno, hay que ser optimistas, ¿no? No nos queda nada otra de seguir adelante, ser optimistas. Sí. Y para toda la gente que está escuchando este episodio y que quiere profundizar en todo más en temas de la Agenda 2030, de los acuerdos de París, también de las cumbres del clima, que son las COPs, pues voy a dejar en la descripción unos episodios que ya he hablado de esto. Y aquí nos estamos centrando justamente en la COP29, pero que hay... Si esta es la COP29, significa que hay 28 anteriores, así que en alguno de estos episodios les voy a contar un poco también de todo lo que ha sucedido otros años y a esto nos estamos centrando en la del 2024. Y justamente aquí, Guillem, viene la otra pregunta que tengo para ti, es de, ¿tú cómo crees que estos acuerdos de la COP29 van a impactar en la sostenibilidad? Desde la parte que tú estás trabajando, desde tu concepto de sostenibilidad, ¿cómo crees que esto va a impactar? ¿Cómo va a afectar? ¿Positivo o negativamente? ¿Cómo lo crees? Bueno, no hay una respuesta única para esto. Yo creo que es importante que haya habido un acuerdo a nivel de financiación. Se ha puesto un número, es un número muy bajito, pero significa que hay ya una cifra, ¿no? Con lo que se puede empezar a trabajar para que realmente se pueda financiar toda esta transición energética que realmente necesitamos. Es decir, ahora mismo más del 80% de la energía que consumimos en el planeta, y hablo de transporte, de producción de electricidad, cualquier tipo de energía, viene de los combustibles fósiles. Esto lo tenemos que cambiar. En pocos años debemos transformar todo el sistema energético para que la fuente principal sean fuentes renovables. Y esto tiene un precio. Con lo cual, soy positivo en el sentido de que se ha podido llegar a un acuerdo. Ahora bien, al mismo tiempo, también tengo sentimientos pesimistas porque no se ha tocado el tema importante, lo que en inglés se llama the elephant in the room, el elefante en la sala, que es que el consumo de combustibles fósiles sigue creciendo año tras año. Es decir, no nos estamos fijando en lo importante, que es reducir emisiones, reducir la extracción de combustibles fósiles para asegurarnos de que las emisiones no sigan aumentando. Y esto, desde un punto de vista científico, es lo más importante, porque bueno, sabemos que los acuerdos de París marcaban este 1,5 grados de calentamiento global respecto a la temperatura preindustrial, es decir, antes de la revolución industrial. Bien, este año seguramente ya vamos a pasar este 1,5 grados. Es verdad que la definición dice que se debe sobrepasar el 1,5 durante unas décadas para que se considere realmente que se ha sobrepasado. Pero en cualquier caso, estamos yendo hacia escenarios realmente muy catastrofistas al ritmo de consumo actual de combustibles fósiles. Con lo cual, bien, soy positivo por un lado, pero también pienso que estamos poniendo el foco donde no toca y lo que debemos hacer es empezar primero a reducir los subsidios que reciben las empresas extractivas, que son millones de las arcas públicas cada año. También debemos, como decía, reducir esta extracción para que no se pueda consumir, digamos, al final se pueda quemar al final de la cadena de estos combustibles fósiles y, digamos, fijarnos en eso, en los culpables, ¿no? En los actores principales que hacen que este problema se esté cada vez empeorando. Sí, no sé si me he ido un poquito de la pregunta. No, totalmente. Y yo creo que has contestado muy bien, ¿no? El tema de que es verdad, se tiene que apostar por la sostenibilidad. Tal vez no se está haciendo lo suficiente a nivel científico para poder disminuir todo el tema de las emisiones. Y yo creo que aquí viene también un poquito el problema de que todos los países avanzan a un ritmo diferente, ¿no? Por una parte, los que estamos en la Unión Europea
y sabemos que hay algo llamado Pacto Verde Europeo que está apostando por todo el tema de la transición energética, Ujú. está haciendo también algo llamado descarbonización, que bueno, es que aquí, como hablamos de la construcción, siempre hablo acerca de descarbonización de la construcción. Hay una directiva europea que está obligando que mínimo el sector de la construcción se descarbonice en principio para 2050, pero claro, hay más industrias, tenemos el del transporte que también contamina, tenemos, bueno, digamos que todas las industrias contaminan Ujú. y esto debería ser pasitos generales, no solamente de una industria que diga, vale, nosotros nos descarbonizamos y tampoco sería de un país que diga, vale, Europa se descarboniza, pero al final las acciones locales afectan global. Si otros Exacto, países no toman medidas, de nada sirve que vayan 3 países por delante y los ciento y tantos se quedan atrás. exactamente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora en este escenario que vivimos, ¿no? La principal economía mundial, mm, no a nivel de emisiones estatales, pero sí con una gran responsabilidad histórica, así como las economías europeas, ¿no? A Estados Unidos, con el nuevo presidente que va a entrar, que ha dicho abiertamente que va a seguir extrayendo combustibles fósiles, a abrir nuevas zonas a la extracción, con lo cual tenemos, bueno, escenarios complicados por delante, pero yo creo que ahí, digamos, el resto de actores debemos seguir siendo bien muy claros con nuestro mensaje. Invertir en renovables es también una forma de invertir en el futuro, y aquellas economías que sigan invirtiendo con los combustibles fósiles verán como bien su rentabilidad a nivel global también disminuye. O sea, que yo creo que, y eso es algo que me llevo de la COP, que bien, el mundo somos más de 8 billones de personas viviendo, hay muchos países y bien, aunque haya un país ahora y muchos otros más que quieren seguir extrayendo petróleo, creo que las trayectorias van hacia otro sentido y entonces soy bueno, un poco positivo en el sentido de que esto ya es imparable, ¿no? Y que no hay otra que eso, que invertir en renovables de forma equitativa también y justa, porque las renovables también pueden tener su impacto local, pero también es la forma de conseguir energía de una forma que no contamine tanto. Con lo cual, bueno, sí, hay mucho trabajo que hacer, pero creo que lo lograremos. Y hablando de trabajo por hacer, si estás escuchando, has hablado mucho acerca de combustibles fósiles, transición hacia las energías renovables. Y este diálogo lo tienes por un motivo, ¿no? Porque has estado trabajando en un atlas de los recursos petrolíferos que deberían de dejarse intactos para cumplir con todo el tema de cumplir con este límite, ¿no? Que tenemos de 1,5 grados. Y Ujú. nos podrás compartir ese trabajo de investigación que yo lo he visto ahí publicado y a ver, cuéntanos un poco más de él para la gente que también sepa que hay trabajo atrás de todas estas decisiones que se toman y que el hecho de decir hay que cambiar a las energías renovables tiene por qué. ¿Nos podrías compartir un poco de trabajo? Sí, exacto. Nosotros desde la Universidad de Barcelona hace ya un tiempo que trabajamos con los temas exacto, de la extracción y la exploración de combustibles fósiles. Entonces lo que hacemos es delimitar zonas globales a partir de indicadores biológicos y indicadores sociales, porque sabemos que la extracción de combustibles fósiles no solo impacta en la concentración de CO2 de la atmósfera, pero también tiene impactos locales muy importantes. Estamos hablando de vertidos, de contaminación, contaminación que provoca problemas de salud, también contaminación que afecta a los ecosistemas, que luego también estos ecosistemas son los que tienen que absorber este dióxido de carbono. Entonces, todo está muy conectado y ponemos de relevancia pues, estas dimensiones sociales y ambientales de los impactos de la extracción de combustibles fósiles. Entonces, voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si es que lo consigo. Creo que sí. Yo también lo creo porque ya lo pregunté. Sí, sí, pero he visto que he cambiado el botoncito. Aquí lo tienes. Sí, bien. Entonces, en la COP de 29 presentamos esta herramienta. Esto es un atlas
de los combustibles fósiles no quemables a nivel mundial. Entonces, por primera vez, el usuario tiene en un mapa toda la distribución de los combustibles fósiles a nivel mundial a una escala muy detallada, una escala de un píxel que mide 10 kilómetros por 10 kilómetros. Esto realmente es un detalle que hasta ahora no se ha puesto a disposición del público. Entonces lo que hacemos es, en este atlas, en este mapa, hemos delimitado zonas que consideramos que donde la extracción de combustibles fósiles no debería de producirse. No debería producirse porque son zonas con alto valor biológico y, o sea, ambiental y también social. Por ejemplo, entre los indicadores que hemos establecido, hay, por ejemplo, esas zonas con alta biodiversidad a nivel de endemismos, a nivel de especies únicas que se encuentran solo en lugares muy específicos del planeta. También tenemos lo que llamamos los puntos calientes de biodiversidad. También hemos incluido las zonas donde hay áreas naturales protegidas, que también se concentra gran parte de esta biodiversidad. Y luego, a nivel social, hemos incluido aspectos como, por ejemplo, los territorios de comunidades indígenas en aislamiento voluntario. Por ejemplo, en la parte del Amazonas hay grandes territorios donde viven poblaciones todavía en ese aislamiento voluntario, es decir, sin contacto con las sociedades contemporáneas, y todo esto lo hemos mapeado. Entonces, en color gris veis todas estas zonas que consideramos como zonas de exclusión que llamamos. Aquí, por ejemplo, podéis ver todo lo que es el triángulo de coral de la zona del sudeste asiático. Esto sería como los grandes bosques del Amazonas, pero a nivel de coral es donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad marina, pues lo consideramos como zona de exclusión. Entonces, en este atlas, lo que puede hacer el usuario es, puede, en función de sus intereses, puede seleccionar estas reservas de combustibles fósiles que, por ejemplo, sean las más económicas a la hora de extraer, porque yo como usuario puedo tener intereses económicos, digamos, y me interesa ver cuáles son los más económicos. Y esto lo ponemos siempre en contraste, aquí abajo, no sé si se puede ver, ahora sí. Aquí hay un acelerador, aquí te marca el total de emisiones que nuestra selección produciría si se extrayeran estos combustibles fósiles. Por ejemplo, con la selección que tengo ahora, si se extrayeran estos combustibles fósiles fuera de las zonas de exclusión, se emitirían 953 gigatoneladas de CO2. Para que nos hagamos una idea, y eso igual es un poco complicado de entender, pero para que nos hagamos una idea, nosotros, los humanos, para no superar ese 1,5 grados de aumento de temperatura, no podemos liberar más de 165 gigatoneladas de CO2. ¿Vale? O sea, nuestro margen de maniobra realmente es muy pequeño. Entonces, ahora mismo con la selección de las reservas que tengo, en verde son las reservas que según mis criterios todavía podría extraer y en rojo esas que no podría extraer. Con esta selección, como veis, supero de mucho estas 165 gigatoneladas, ¿vale? Que serían esta parte de aquí abajo en verde. Entonces, el usuario lo que puede hacer es jugar con diferentes criterios. Por ejemplo, voy a excluir de la extracción todo el carbón. ¿Vale? El carbón es el combustible fósil que libera más CO2 por unidad de, digamos, de material. Entonces, como veis, ahora las gigatoneladas que se emitirían con la extracción de esta nueva selección, si excluimos el carbón, son 460. Podemos seleccionar otros criterios. Por ejemplo, vamos a sacar de la extracción esos países que tienen una renta por cápita más alta, esos países más ricos. Por ejemplo, estos de aquí, todos los que están por encima de $23.000 anuales,
podríamos considerarlo como los países ricos, hemos excluido la extracción de combustibles fósiles. Entonces vemos que ahora sí, el número, el valor de las emisiones potenciales en las reservas que quedan fuera de mis criterios de exclusión se encuentra a 140. 140 es menor que el presupuesto remanente de carbono. En inglés se llama el Remaining Carbon Budget. Entonces, bueno, al final esta herramienta, ¿qué es lo que permite? Permite que los usuarios en general puedan pues, jugar y ver cuáles son las reservas que se pueden extraer y cuáles no, en función de sus criterios. A nivel de gobiernos, también permite que cada país pueda pues, hacer una previsión, disculpa, puede hacer una previsión de qué reservas de combustibles fósiles deberían de quedarse bajo tierra. También a nivel de personas o entidades que invierten en estos combustibles, les permite ver cuáles son los proyectos en los que no deberían invertir para no superar este 1,5 grados de aumento de temperatura. Y también esas comunidades, y ahora tenemos el ejemplo, hace poco estuvimos en la zona de Colombia, en una zona concreta donde se está extrayendo petróleo a través de una técnica que se llama fracking, que es muy contaminante. Ellos nos pedían justamente si les podíamos facilitar estos datos para poder ver estas comunidades locales en cualquier país del mundo que se vean afectadas por estos proyectos, pueden descargarse toda esta información y esta información se puede utilizar luego para organizar campañas anti-extractivas, para poner esta información también pues a disposición de los juzgados donde estos proyectos se pueden combatir, etcétera, etcétera. Entonces tiene realmente mucha utilidad, creemos, para cualquier tipo de usuario. Y como decía, es la primera vez que se pone a disposición de la ciudadanía esta distribución y los volúmenes de combustibles fósiles. Bien, no sé si me he alargado un poquito. No, ha sido perfecto. Al final de cuentas, has compartido un trabajo que tiene, por una parte, una base científica, por otra parte, sirve de educación a las personas que quieran usarla, pero también te sirve como una justificación. Lo has mencionado ahí de, bueno, mi zona están explotando esto, y si siguieran explotando, pues no llegamos, ¿no?, a esos límites que mencionas. Exacto. Sí, sí, sí. O sea que tiene implicaciones, o lo ponemos, digamos, el objetivo es que se pueda usar a nivel local, pero también con una perspectiva global, ¿no? Y creo que es una herramienta bastante potente para conseguir eso. Totalmente, yo también lo creo. Es impresionante la cantidad de datos que tienen y que no solamente se haya centrado de una visión muy europea, que a veces muchas instituciones lo hacen, sino que han logrado mapear también otros países de Latinoamérica y tener esta vinculación, ¿no?, con otros países que tal vez necesitan esta información mucho más porque no tienen la financiación y los herramientas para hacer esa investigación tan detallada, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Guillermo, sinceramente te agradezco mucho. No sé si quieres aportar algo más. Ah, Bueno, yo creo que sí, que es muy interesante tener estos espacios también de discusión, ¿no?, fuera del mundo académico, que es donde vengo. A veces creo que los científicos hablamos un vocabulario que solo es entre científicos, y es importante pues que haya espacios como este en que pues iniciativas particulares, empresas, academia, em, gente de la sociedad civil, pues nos sonamos y podemos discutir este tipo de cosas, porque al final a todos nos interesa pues que el tema del cambio climático realmente se solucione, porque, bueno, tal y como van las cosas ahora, pues como hemos comentado extensivamente, estamos yendo por el mal camino, pero también hay mucha voluntad para que esto cambie y se pueda pues conseguir un mundo más sostenible, ¿no?, que es lo que todos queremos. claramente, digo, al final son las pequeñas acciones que uno toma. Digo, si cada persona tomara una acción por lograr esta sostenibilidad, es y tan básico, ¿no?, como tratar de reducir el consumo de energía en nuestras viviendas, o tratar de tomar pequeños pasitos, de decir, mira, tal vez no tomo el coche, no voy en transporte público, camino más, y al final
si todos hiciéramos, aparte de los gobiernos que tienen el gran paquete para esta mejora, pues también todos podemos hacer estos pasitos, ¿no? Desde la investigación que tú estás aportando, desde la divulgación que tal vez otras personas se estén enterando de lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, no me queda más que agradecerte por tu tiempo y por haber explicado tu trabajo minucioso y por felicitarte, que sinceramente es una herramienta que espero que a muchos países y a muchas instituciones les ayuden en sus trabajos. Pues gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. No sé a ti, pero a mí me encantó esta entrevista y yo creo que su trabajo de investigación acerca de este atlas, su tema PEA, todo el tema de cómo se encuentra la situación actual de los combustibles fósiles, no solamente nos ayuda a tener una investigación acerca de cómo está evolucionando el planeta y qué es lo que tendríamos que hacer para dejar de seguir contaminando, sino que también nos da un poco de esperanza de que hay empresas, de que hay instituciones que están trabajando en pro de mitigar al cambio climático. Así que si quieres seguir aprendiendo más de estos temas, te voy a dejar 2 videos que están relacionados. Así que sin más, me despido y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.